¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a dar la segunda actividad teórica sobre el hígado en cuidados intensivos. Y hoy fundamentalmente vamos a tocar un tema que, a diferencia del otro día, que era sobre un paciente que ya venía trastabillando, sufrió una zancadilla y terminaba por claudicar el hígado, hoy vamos a ver el caso de cuando el hígado, previamente sano, salvo contadas excepciones que vamos a mencionarlas, sufre una injuria hepática aguda, que lo lleva a la claudicación funcional. ¿Y qué rol o en qué momento ese paciente tiene indicación de su solicitud de cama en cuidados intensivos? Para eso vamos a recorrer una historia clínica, vamos a hacer, la hice interactiva con preguntas y respuestas para que participemos, porque inexorablemente el paciente no debuta cuando le aparece la ictericia ya con fallas multiorgánicas que requieran CTI. Generalmente es un paciente que ya viene con algunos días de asistencia y algún contacto previo con el sistema de salud antes de llegar a CTI. No es el politraumatizado grave que lo levantan en la calle y se lo traen a ustedes. Esto es otro paciente que seguramente ya le llega con algún trajinar dentro del sistema de salud. ¿Por qué decimos injuria y falla hepática aguda? Porque ahora vamos a ver la nomenclatura que deberíamos utilizar, cuál utilizamos y o deberíamos utilizar para clasificar bien a los diferentes grados de daño hepático agudo. Bien, vamos a la primera diapo. La primera diapo, creo que es una de las chiquilinas que... perdón. Bueno, vamos a un caso clínico, una chica de 16 años de zona urbana, estudiante, como antecedente familiar solamente disponemos de este dato, una madre con un hipotiroidismo, sin antecedentes ambientales, personales patológicos ni gineco-obstétricos a destacar. Consumo ocasional de bebidas alcohólicas, dosis muy bajitas y ocasional los fines de semana, sin ingesta de fármacos, yuyos ni hongos hepatotóxicos, que consulta por un cuadro donde domina la ictericia, con coluria, astenia y adinamia en los días previos a la aparición de la coluria, sin dolor abdominal y sin fiebre. O sea que básicamente la paciente, estando en un perfecto estado de salud previo, sin ningún antecedente de relevancia, inicia con un cuadro de mucha astenia y adinamia y agrega la ictericia con coluria. Sin dolor abdominal y sin fiebre. El examen está lúcida, no tiene flapping. Esto es el primer dato de relevancia porque sugiero que pensemos cuántas veces vimos a un paciente con ictericia con una probable hepatitis aguda. En ese contexto, a todos los pacientes que hacemos examen neurológico, es una cosa que nos tenemos que plantear, pero acá sí. Borde inferior hepático algo aumentado de consistencia, con hepatalgia, o sea que había cierta hepatomegalia con hepatalgia, pero un hígado que no aparentaba tener la consistencia ni las características de un hígado con enfermedad hepática crónica, y no tenía ningún estigma justamente de enfermedad hepática crónica. O sea que, si uno se pone a analizar el caso clínico de esta paciente, es una paciente que debuta de forma aguda, reciente, con un cuadro clínico que podemos considerar que, si sumamos los síntomas y los signos, constituyen lo que rara vez nos enseñaron a lo largo de la carrera, pero está mencionado así: un síndrome de hepatitis aguda. Alguien que previamente sano debuta con un cuadro clínico relativamente reciente, de pocos días, donde lo que domina es la astenia, la dinamia y la ictericia desde el punto de vista de los síntomas, y los signos, bueno, se constata obviamente la ictericia, y además se ve una discreta hepatomegalia con hepatalgia. El primer planteo que deberíamos hacer frente a este caso clínico es el de una hepatitis aguda. Surgen algunas otras posibilidades diagnósticas, y siempre que tenemos ictericia y un poquito de dolor a la aparición del hígado, siempre se nos va a... Acá no había fiebre, no había dolor abdominal, lo que simplifica un poco los planteos, ¿no? Pero generalmente estos pacientes algo de dolor tienen, pueden hacer algún registro febril y ahí ya empieza a confundir un poco. Cuando uno hace el planteo de la hepatitis aguda, lo que tenemos que plantearnos es qué exámenes van a apoyar o a descartar nuestro diagnóstico. Entonces, la primera pregunta que hacemos es: ¿cuál es el planteo? Si esto es una hepatitis aguda, y si para confirmar eso solicitamos un hepatograma. Si esto es una hepatitis aguda, pero además de solicitar hepatograma, pedimos crasis y ecografía de abdomen. O si nos parece que en realidad puede ser una colangitis frustra,
Y para confirmarlo también solicitamos hepatograma, crisis y ecografía de abdomen. ¿Qué les parece? Esto no es para CTI, pero bueno, los pacientes llegan así. Ahí está. Nosotros si planteamos hepatitis aguda y solicitamos hepatograma no está mal, pero nos quedamos un poco cortos, ¿no? Porque nosotros el hepatograma, ¿qué esperamos encontrar si planteamos una hepatitis aguda? Esperamos encontrar un hepatograma que tenga un patrón, que justamente se llama patrón de hepatitis o necroinflamatorio, donde se elevan las enzimas que fundamentalmente marcan la lesión del hepatocito, TGO y TGP, ¿no? Las otras enzimas que tenemos en el hepatograma son la gamma GT y la fosfatasa. Entonces, yo acá en este hepatograma espero encontrar hiperbilirrubinemia, no cabe duda, porque está histérica, está con coluria, hiperbilirrubinemia va a tener. Si estoy planteando que es una hepatitis aguda, espero que esa hiperbilirrubinemia sea mixta. En parte porque el hígado, que está dañado en forma aguda, y cuya función, una de sus funciones es la captación, conjugación y excreción de bilirrubina, no pueda captar algo que capta no lo puede conjugar, algo de lo que capta y conjuga no lo puede excretar. Entonces, eso es lo que pasa en la hepatitis aguda. Entonces, generalmente la hiperbilirrubinemia es mixta. Hay bilirrubina indirecta y hay bilirrubina directa. A diferencia, por ejemplo, de las hiperbilirrubinas directas o de las hiperbilirrubinemias de las ictericias obstructivas o quirúrgicas, son a franco predominio la directa. Acá, como el hígado está afectado, puede fallar cualquiera de las funciones, captación, conjugación, excreción de bilirrubina, y por lo tanto tener los dos tipos de hiperbilirrubinemia. Además voy a tener TGO y TGP muy elevadas, y si bien la gamma GT y la fosfatasa alcalina pueden estar elevadas, van a ser en mucho menor proporción que las enzimas de lesión hepatocítica. Pero bien, si me quedo solo con el hepatograma, no estoy evaluando función, estoy evaluando daño, un patrón de daño, pero no tengo ningún elemento que me hable de la función, o solamente la bilirrubina. Entonces, si yo agrego crisis, estoy viendo a través de la crisis, no estoy buscando una coagulopatía, estoy tratando de evaluar cómo está la función biosintética del hígado, ya que todos sabemos que la mayoría, casi todos, los factores de la coagulación son de síntesis hepática, ya sea los vitamina K dependientes y los no dependientes, y como tiene una vida media corta, si claudica la función hepática ahora o alguien se agarra una hepatitis aguda ahora que lo lleva a claudicar la función, rápidamente en las primeras horas va a empezar a deteriorar la tasa de protrombina porque no tiene los factores de la coagulación suficientes en su síntesis como para mantener una tasa de protrombina normal. Entonces no es que estemos buscando coagulopatías ni riesgos de sangrado, lo que estamos tratando es de evaluar la función del hígado. Y la tasa de protrombina, vamos a ver que es uno de los principales elementos que nos guía a nosotros o nos orienta en la gravedad de la hepatitis. Y es más, es a partir de la tasa de protrombina que uno puede clasificar la severidad de las hepatitis agudas. Y además, agregando la ecografía de abdomen, tenemos dos datos de relevancia. No solamente que al ver una vía biliar no dilatada descarto los cuadros obstructivos quirúrgicos o los alejo significativamente, sino que además, al no evidenciar ningún elemento de cronicidad, estoy seguro que esto asienta sobre un hígado previamente sano. No es lo mismo que yo tenga una ecografía que me diga discreta hepatomegalia con 3 ganglios en el ilio, sin ascitis, sin esplenomegalia, sin dilatación de la porta, sin circulación colateral profunda, que aparezcan todos esos elementos, donde que tengo que sospechar que esto agudo está ocurriendo en un paciente crónico, como vimos el lunes pasado. Acá yo lo que espero es que la ecografía de abdomen sea cuasi normal o que a lo sumo tenga una discreta hepatomegalia. Con la angitis aguda no lo planteo porque me faltan elementos como para sospecharlo, pero si lo plantease, el hepatograma y la ecografía de abdomen también van a ser de utilidad, pero la opción creo que la más correcta es la 2. Es la 1 porque nos quedamos un poco cortos, ¿no? Yo no te puedo decir si el hepatograma acompaña mi planteo, pero no sé si es un cuadro quirúrgico, no sé si esto asienta sobre un hígado previamente sano, porque no tengo ecografía, y no tengo idea de qué tan comprometida puede estar la función. Recuerden que otra forma de evaluar la función hepática es solicitar la albúmina, pero la albúmina tiene una vida media más larga. Entonces, difícilmente en un escenario agudo
ya tenga hipoalbuminemia. Es más, si tengo mucha hipoalbuminemia, tengo que estar pensando si esto no tiene, ¿no?, un curso más evolucionado. Siguiente. Bueno, esta es el hepatograma de esta paciente, 16 años, sana, cuadro agudo. Bilirrubina total de 13, con 8 de directa, así que el resto, que es 5 y pico, es de indirecta, perdón. Fosfatasa alcalina 310, que es más o menos por 3 veces el límite superior de la normalidad. Gamma GT de 122, que también es 3-4 veces el límite superior de la normalidad. Y la TG y la TGP están más de 10, casi 15 veces el valor normal. Que todo esté aumentado no quiere decir que esto es un patrón mixto, ¿ah? Porque rara vez vos vas a encontrar TG y TGP aumentadas con fosfatasa que gamma GT absolutamente normales y viceversa. Y la TGP, como una enzima de daño del hepatocito, está 15 veces por encima del valor normal, y la fosfatasa alcalina como elemento de colestasis está solamente 3 veces. Así que está incrementada. Francamente, no me importan los valores absolutos, me importan las veces por encima del límite superior de la normalidad. Así que este patrón del hepatograma es absolutamente compatible con nuestra sospecha clínica de que este paciente tiene una hepatitis. ¿Ah? ¿Por qué también es muy orientadora aguda? Porque raramente las hepatitis crónicas cursan con hipertransaminasemias en el orden de las 10-15 veces el valor normal. Las hepatitis crónicas pueden tener 3-5 veces por encima del límite superior de la normalidad. Por ejemplo, una hepatitis C crónica puede cursar con 80, 100, 150, TG3, pero nunca con 800.000. Eso es más de lo agudo. ¿Ah? Después tenemos una tasa de protrombina de 68, cuando lo normal es 70 a 100, 110, ¿no? Y una ecografía abdominal normal. La ecografía me sirve para descarto cuadro obstructivo de la vía biliar, descarto cronicidad. O sea que la hepatitis de mi sospecha clínica y del hepatograma es aguda por la presentación clínica, pero porque aparte el paciente no tiene ningún elemento de cronicidad. Y tengo o no tengo alteración de función. Ahí está la gran miedo que debería hacer. Normal es 70-100, ¿no? Entonces, que tenga 68 de tasa de protrombina, asusta, no asusta. La corrijo con plasma, ¿qué hago? Bueno, lo primero y principal es que, si bien el punto de corte de la normalidad es 70, para empezar a hablar de que esa hepatitis aguda está generando cierto daño que impide que el hígado cumpla la función biosintética de forma normal, tendríamos que estar hablando de una tasa de protrombina que esté por debajo de 50%. ¿Está? Por debajo del 50%. O lo que es igual en un INR mayor a 1.5. O sea que si bien 68 no es normal, tampoco es un parámetro de función hepática que me ponga en riesgo de que este paciente está grave, por lo menos no en este momento. O sea que para nosotros era una chiquilina que presentaba un cuadro clínico que nos orientaba a una hepatitis aguda, el hepatograma es compatible, la ecografía apoya el diagnóstico de que esto es agudo, y la tasa de protrombina nos dice que si bien la función está en el límite inferior de la normalidad, todavía no llega a un valor que constituye un parámetro por sí de severidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico entonces y qué conducta adoptaríamos? La opción 1 dice, es una hepatitis aguda, solicito serología para virus A, E, B y C. Con todo esto le llega generalmente a ustedes, ¿no? Con todo esto pedido, ojalá. Alta con reposo domiciliario, control con resultados, nuevo hepatograma y crisis en una semana. Recordemos que dijimos que la hepatitis aguda no tenía una caída de la función por debajo del 50%, no tenía 68 tasa por ciento. La segunda opción es que esto es una hepatitis aguda, también solicito serología, pero ya agrego alguna otra etiología. Autoanticuerpos, una chiquilina joven, ¿no? 16 años, y proteinograma, pensando en, además de lo viral, en lo autoinmune.
Le doy de alta con control con resultados, nuevo hepatograma y crisis en 48 horas. En los dos casos se va de alta, en una le decís que venga a la semana con los resultados, en la otra le decís que venga a las 48 horas. Digo esto porque esto es lo que van a leer ustedes en el ingreso. Se le dio de alta o no, o se le dio de alta y se le dijo que viniera cuando tuviera los resultados. ¿Ah? Y la tercera opción, hepatitis aguda grave, porque tiene caída de la función o está en el límite inferior de la normalidad, también solicita serologías autoanticuerpos y proteinograma y deciden ingresar. Ustedes, por suerte, esto no tienen que definirlo, pero van a ver de todo, ¿no? De todo. Hay una cosa que es fundamental. Nosotros, cuando nos enfrentamos por primera vez a una hepatitis aguda, la estamos viendo en este momento, por más que tenga una tasa de protrombina que está conservada, nosotros no sabemos en qué etapa, porque lo estamos viendo por primera vez, tenemos la foto de este momento, no tenemos nada de la película. Nosotros no sabemos qué va a pasar con esta chiquilina en los próximos días. Si su mecanismo de injuria hepática, ya sea autoinmune, viral, por una injuria hepática por drogas, lo que fuere, va a seguir necrosando hepatocitos y esta chiquilina desarrolla caída de la función hepática en las próximas horas, o si en realidad la causa del daño cesó y se está resolviendo. Y va a mantener la tasa de pretermina normal y de hecho va a empezar a bajar las enzimas como elemento de que está mejorando. No lo sabemos. Con la primera aproximación no lo sabemos. Ahora bien, para administrar recursos finitos como son las camas sanatoriales o de hospital, uno no puede ingresar a toda hepatitis aguda. Tiene que hacer cierta selección de qué paciente ingresar y qué no. Entonces, si tenemos una hepatitis aguda en una chiquilina joven, donde yo tengo que pensar que puede ser viral, ustedes recuerden tres grandes causas tres grandes y después una serie de causas ya misceláneas, pero tres grandes causas de hepatitis aguda. Las virales, sobre todo la B, la E y la A. Las causas autoinmunes, en determinado contexto epidemiológico, como una chiquilina joven con antecedentes familiares de una enfermedad autoinmune en la madre, y las injurias hepáticas inducidas por drogas. Se roba el protagonismo de los intentos de autoeliminación con paracetamol, que todos han vivido alguno, en este CPI hubo hace poco, una chiquilina con hepatitis aguda grave, por paracetamol, o por otros fármacos, y después hay veces que hay un núcleo grande de pacientes que no vamos a llegar a definir. La etiología se llama hepatitis aguda de causa indeterminada. ¿Ah? Lo importante acá, para definir si ingresa o no, no es la causa, es el nivel de severidad de esta hepatitis. Si yo tengo una hepatitis aguda grave con caída en la tasa protrombina, sin dudas que la voy a ingresar, porque ya tiene compromiso la función. Y de hecho, si además de la caída de la función biosintética la paciente desarrolla encefalopatía, ya dejó de ser una hepatitis aguda grave y pasa a llamarse en la nomenclatura hepatitis aguda fulminante. Si tiene un poco de flapping o un poco de bradisiquia, tiene criterio de ingreso a CTI, ahora vamos a ver por qué. ¿Ah? Entonces, uno mira para atrás y dice, ¿cuántos pacientes yo pude haber visto haciendo prehospitalaria en domicilio, que estaban diagnosticados de hepatitis, pero que le dieron de alta, y que reconsultan porque están con un poquito de intolerancia digestiva, o porque la esposa lo vio más amarillo, lo que fuera, y uno lo va a ver, y siempre les pidió tasa de protrombina, siempre les hizo examen neurológico, y a veces no, ¿no? Vos ves a una chiquilina joven de 16 años, vamos a imaginarnos el ingeniero de consulta acá en Puerta, 16 años, previamente sana, está un poquito fatigada y se puso un poquito amarilla. Llega acá a la puerta, ¿no? Llega acá a la puerta. En la aproximación inicial, ¿todo el mundo le pide tasa de protrombina? No sé. ¿Todo el mundo le hace examen neurológico? Que es solo en los bracitos, ¿no? Y la coma, es obvio, pero digo, si viene lúcido. ¿Todo el mundo le busca flapping de rueda dentada como elemento de encefalopatía? No sé. Y ese simple gesto te separa las aguas de enfermedades que tienen una mortalidad de 0%, si la tasa de protrombina está preservada y no tenés encefalopatía, a mortalidades que pueden llegar incluso a más de un 60% si la paciente tiene encefalopatía.
Una mortalidad que es mayor de un infarto de miocardio Quilipitín-Val 2 o 3, que a nadie se le ocurre tenerlo sentado en la sala de espera. Sin embargo, una chiquilina de 16 años un poco amarilla, capaz que la tenés sentada en la sala de espera y si le tirás los bracitos y es así, sabes que hay una altísima mortalidad. ¿Ah? Entonces, el primer concepto me parece que es, la hepatitis aguda puede matar, por suerte la minoría de los pacientes. ¿Ah? Y antes que la etiología me importa mucho más la función. Obvio que la etiología importa porque como para todo en la medicina, si encuentro la causa y la causa tiene tratamiento, puedo cesar el daño para todo en la medicina. Pero antes de eso tengo que ver el riesgo del paciente. Entonces, la solicitud de una tasa de protrombina, ni siquiera crisis completa, no me importa el fibrinógeno, nada, tasa de protrombina. Y la búsqueda en lo neurológico de algún elemento orientador que puede estar desarrollando encefalopatía es crucial, porque me divide las aguas. Paciente con tasa de protrombina por encima del 50% y sin encefalopatía es una hepatitis aguda no complicada, 0 de mortalidad. Paciente, esto pregunta de él, parcial o examen. Paciente con caída de la tasa de protrombina por debajo del 50% y sin encefalopatía es para hispanoparlantes hepatitis aguda grave, que lo van a ver en la nomenclatura anglosajona como injuria hepática aguda, acute liver injury, ALI. Y si además de la caída de la tasa de protrombina tiene encefalopatía, el paciente tiene lo que nosotros llamamos falla hepática fulminante o hepatitis aguda fulminante, que en la literatura anglosajona figura como acute liver failure o falla hepática aguda, ALI. ¿Ah? Entonces el concepto es 0 de mortalidad cuando no hay caída de la tasa de protrombina y no hay encefalopatía. Empieza a haber una mortalidad para nada despreciable de 10 a 15% en los pacientes que esa hepatitis es grave y pasa a ser de un 60 a un 80 era en otras épocas el paciente fulminado y en lugares donde hay trasplante baja esa mortalidad, pero sigue siendo de un 30 a 40%. Así que la mortalidad es muy elevada. ¿Ah? Bien, entonces, perdón, como yo no sé qué va a pasar con este paciente, darle una semana de ventaja es mucho. Porque es verdad que tengo 68 tasas de protrombina. Yo no creo que haya que ingresarlo. Salvo, estamos hablando de criterios médicos, ¿no? Si esta chiquilina vive sola o vive con una abuelita, no va a poder estar atenta a banderas rojas del desarrollo encefalopático. No te puedes asegurar que haya comprendido que esto puede llegar a ser grave, capaz que le ingresás, pero más por otras cuestiones. Vamos puramente a lo médico, con 68 tasas de protrombina no le ingresaría. ¿Ah? Puedo esperar. ¿Ah? Pero esperar una semana quizás es mucho, porque esta chiquilina sigue necrosando en 48, 72 horas, cae la tasa de protrombina a 35, al quinto día se puso encefalopática, al séptimo día te la traen. ¿Ah? Así que es mucho. Entonces, esta es una opción válida, ¿ah? Una opción válida en un hospital escuela, obviamente que ¿no? Por otros factores inherentes a un hospital universitario. Muy bien, siguiente. Bueno, en la evolución se le dio de alta, volvió a las 72 horas. Tenemos esta hiperbilirubinemia, 24 con 16 de bilirubina directa. La fosfatasa alcalina subió un poquito más, está por 4. La gamma GT también está por 4 más o menos. TGB y TGP no se movieron mucho, ¿tá? Pero siguen estando 10, 15 veces por encima del límite superior de la normalidad. Y atento a este dato. La tasa de protrombina se fue a 42%. Unos vienen a decirle que viene una semana. Esto es una historia real. 48, 72 horas. Historia real que en realidad no se fue de alta por otro. Serología para virus A negativo. ¿Ah? La hepatitis A es una enfermedad que está en vías de desaparición. ¿Ah? Porque la hepatitis A en nuestro medio tiene vacunación universal hace como 20 años o más. Es una vacuna que aparte tiene un efecto epidemiológico que se llama rebaño, porque los niños eran los mayores transmisores, como todos los niños no, hoy en día todos los hasta que tienen 28 años creo, están todos vacunados. Pero bueno, al vacunar a un niño protegías a todo el círculo, ¿tá? Era una enfermedad de transmisión fecal-oral, ¿tá?
de ciertos niveles socioeconómicos, porque no había buen saneamiento, etcétera, etcétera. Una enfermedad que cuando yo era niño era recontra frecuente, te clasificaban las hepatitis en cruces, te hacían tomar membrillo cada 3 meses. Era recontra frecuente. Eso no existe más. Hace años que no vemos una hepatitis aguda por virus A. Y hace como 20 y pico de años que no se trasplanta un niño por una hepatitis A fulminante. Es un clásico de la medicina. Algún caso aislado vamos a ver, pero antes había brotes de hepatitis A que hoy no. ¿Ah? Hepatitis B. La hepatitis B hasta hace pocos años solo se vacunaba, porque hay vacuna para el B, solo se vacunaba a pacientes que tenían cierto riesgo. Personal de salud, trabajadores sexuales y dializados. Capaz que algunos, bueno, y pacientes que usaran drogas intravenosas, ¿no? Se recomendaba la vacunación. Hoy en día es una vacunación universal también, pero todavía no agarró a gran porcentaje de la población general. O sea que la hepatitis B sigue siendo una causa frecuente de hepatitis aguda, con una vía de transmisión que puede ser inaparente y una vía de transmisión bastante identificada, que es la vía de transmisión sexual. ¿Ah? Virus E, que nadie le da mucha trascendencia, creo que todavía es un poco desconocido en nuestro medio, mucho más importante que el virus A, y está relacionado sobre todo con la ingesta de carne de cerdo no cocida. ¿Ah? Así que esta sí hay que pedirla así, ¿no? Antes era como, si no tenés A, no tenés B, no tenés C, búscale el E. No, hoy el E está en el primer escalón y de hecho hemos visto mucho más, yo vi en mi vida mucho más virus E que A. ¿Ah? El virus C excepcionalmente se presenta de forma aguda, pero en algunos casos hay. HIV negativo. Acá tienen los anticuerpos, no importa que los recuerden, pero son los anticuerpos para la búsqueda de hepatitis de etiología autoinmune, que fueron negativos. El proteinograma es normal, que si hubiera una hepatitis autoinmune, generalmente tenés una hipergamaglobulinemia, acá es normal. Y se descartaron, mediante la única forma que tenés de descartar, que es el interrogatorio profundo a la paciente y a su núcleo familiar de la ingesta de fármacos. ¿Tá? Si en algún caso les queda la duda de alguna droga, sobre todo de abuso, bueno, capaz se puede hacer alguna tira de orina buscando algunas sustancias de abuso, pero en general la mejor forma de buscar tóxicos es más otra que el interrogatorio. Muy bien, ¿seguimos? Frente a este cuadro ahora. Opción 1, hepatitis aguda no complicada. Opción 2, hepatitis aguda grave. Opción 3, hepatitis fulminante. ¿Qué cambió? No tiene. Bien. Esa es la clave. Ya cayó la tasa de protrombina. ¿Ah? Para mí la paciente, a pesar de que las enzimas no estén mucho peor, es peor. Porque el hígado ese hace la protrombina del 68%. Quiere decir que la función biosintética para sintetizar proteínas, que son los factores de la coagulación, todavía bancaba. Y ahora no. Así que el hígado está peor. Eso no cabe duda. ¿Está? No cumplen la función biosintética. La pregunta está clara porque no decía ahí clínicamente cómo estaba. No tenía encefalopatía, o sea que la función detoxificadora, o sea, esa función del hígado de eliminar los productos de desecho nitrogenados que proceden del tubo digestivo, todavía se cumple. ¿Tá? Entonces, por eso no es una hepatitis fulminante. Y sí es una hepatitis aguda grave. ¿Tá? Esta paciente hace 72 horas tenía un cuadro clínico que podríamos decir que era la opción 1, hepatitis aguda no complicada. Ahora tiene una hepatitis aguda grave y algunos casos en los cuales la paciente evoluciona a hepatitis aguda grave, 10 a 15% de esos pacientes evolucionan en los próximos días a una hepatitis aguda fulminante. Así que ahora, ¿la dejamos ir o no la dejamos ir? No. Queda internada, queda. ¿Capa CTI? No, si le venimos a presentar esto, nos matan. Para hacer. Está bárbara, pero cayó la tasa de protrombina. No la aceptan, no, porque la chiquilina de paracetamol la aceptaron siendo grave y no fulminante. Por eso, por eso, por eso. Sí, exacto. Bien, siguiente. Y esto es el esquema que me parece fundamental
fundamental y es lo que dijimos recién, ¿no? Por suerte, la mayoría, porque esto es piramidal, la mayoría de los pacientes con hepatitis aguda están acá. Mortalidad de 0, el TP siempre está más de 50, obviamente que tenés hipertransaminasemia, no hay encefalopatía. Acá tenés las hepatitis agudas graves o acute liver injury, y acá tenés las hepatitis fulminante o acute liver failure. ¿Tá? Mortalidades que de 0 pasan a 10, y esta 10 antes era de 80, puse entre paréntesis 30, 40 en los países que tienen un programa de trasplante, porque a veces el trasplante es la única opción terapéutica válida. ¿Tá? Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es la hepatitis, la falla hepática fulminante? Esta es la definición inicial de O'Grady, que dice que es un síndrome caracterizado por una rápida aparición de ictericia, coagulopatía y encefalopatía hepática en ausencia de enfermedad hepática previa. ¿Ah? Es un síndrome clínico de variada etiología, por suerte infrecuente, es la minoría de las hepatitis agudas, que resulta de una necrosis hepática masiva y produce una respuesta multiorgánica con alta mortalidad. Y muchas veces nos quedamos sin saber, incluso con biopsia, de qué le pasó. ¿Por qué? Porque como dice acá, hay una necrosis hepática masiva. Es como cuando uno ve una ciudad de la costa de Japón con un tsunami, ¿tá? Destrozado. Se va el tsunami y vos decís, ¿qué pasó acá? Cayó la bomba atómica, bombardearon, hubo un terremoto, no sabés. El daño inicial no sabés. Lo que sé es que ahora está destrozada la ciudad. Esto pasa muchas veces con los fallos hepáticos fulminantes. Nosotros queremos buscar la causa, no la encontramos con las serologías, con los exámenes de sangre, queremos ir a la biopsia. Muchas veces biopsiamos y tenemos necrosis hepática masiva. Y no hay ningún elemento que te oriente a cuál fue la causa inicial, porque está destruido. ¿Tá? Para entender lo grave que es esto. Esto es gravísimo. Los parámetros que la definen es la tasa de protrombina menor a 50, con el INR mayor a 1.5, con cualquier grado de encefalopatía. ¿Y cuándo puede ocurrir esto? Para llamarse falla hepática fulminante, en menos de 26 semanas de evolución, menos de 6 meses. A ver, si un paciente tiene una hepatitis aguda que nunca comprometió la tasa de protrombina, que subieron las enzimas, pero siempre tuvo 70, 80 de protrombina, y las enzimas después empiezan a bajar, ese paciente se curó. No es que le va a aparecer encefalopatía después, hasta las 26 semanas. Acá lo que quiere decir es que si vos tenés un cuadro clínico de hepatitis aguda que no termina de resolverse, que sigue con cierto nivel de hipertransaminasemia fluctuante, que no termina de corregir el TP, sigue clavado en 40, 42, 39, ese paciente que no se resuelve, en algún momento de la evolución puede desarrollar encefalopatía. Y si desarrolla encefalopatía, dejó de ser una hepatitis aguda grave y pasa a ser una hepatitis, pero supera las 26 semanas. ¿Cómo se llama eso? Hepatitis crónica. O sea, si yo tengo una hepatitis aguda, donde comprometo mi función biosintética y tengo una tasa de protrombina oscilante siempre menos de 50. Sigo con hipertransaminasemia fluctuante, a veces más, a veces menos. Sigo histérico. Y voy 23 semanas sin desarrollar encefalopatía. Y a la semana 25 desarrollé encefalopatía, hice una falla hepática fulminante. Si a las 26 semanas no desarrollé encefalopatía, al otro día pasó a tener una hepatitis crónica. Por una cuestión temporal. Muy bien. Para decir que tenemos una falla hepática fulminante, la condición sine qua non es no tener evidencias de una enfermedad hepática crónica. Por eso estamos diciendo hepatitis aguda. Salvo estas 4 enfermedades. Hepatitis autoinmune, Wilson, hepatitis B y Budd-Chiari. En esas 4 enfermedades, el paciente se puede presentar de forma aguda y cuando vos le buscas cosas, tiene alguna cosita de cronicidad. Pero para estas 4 enfermedades se acepta que si la presentación fue aguda, por más que haya algo de cronicidad, se acepta el término falla hepática fulminante. O sea, un Budd-Chiari son 4 enfermedades que pueden tener un curso crónico. Si cuando debutan clínicamente, debutan de forma aguda, se llama igual falla hepática fulminante. O sea que la condición necesaria para que una hepatitis se denomine aguda, que una hepatitis fulminante se denomine aguda, es que no haya enfermedad hepática previa, salvo
que lo que tengan previamente sea cualquiera de estas 4 enfermedades autoinmunes de Chiari-Owies. ¿Ah? Les digo esto porque ustedes pueden recibir un paciente que tiene una debutó en un empuje de la B de forma aguda, no sabía que tenía una B crónica, y le encuentran algo de cronicidad, entonces sigue siendo una falla hepática fulminante. Porque para la B se hace la excepción de que si tiene algo crónico, de todas formas se considera falla hepática fulminante si debuta como fulminante. ¿Está claro? Si yo tuviera... Claro, claro. Bien. Siguiente. Ah, bien. Y esto es lo otro que tiempo cero de esta enfermedad tiene que estar dado por algo que sea como el inicio de la enfermedad. Tomar a la astenia o la dinamia, que es tan subjetivo como el elemento inicial de la hepatitis, no está bueno. Tenés que dar algo más categórico. Entonces, por ejemplo, tiempo cero es la ictericia. Se considera que empezó la enfermedad cuando el paciente recuerda o vio coluria o se notó el té. Si entre la aparición de ictericia y encefalopatía pasó una semana, esa falla hepática fulminante se llama hiperagudo. Vamos a ver por qué esta nomenclatura y si tiene implicancias. Si pasó entre una semana y un mes, se llama aguda, y si pasó entre un mes y 12 semanas, dice ahí, o más, hasta las 26 semanas, es subaguda. Hiperaguda, aguda, subaguda. Hasta la primera semana, hasta el primer mes y hasta los 6 meses. Esto es muy importante porque las causas de mortalidad en los 3 grupos son absolutamente diferentes. El paciente que tiene una falla hepática fulminante hiperaguda desarrolla mucho edema, mucha encefalopatía rápidamente, con mucho edema cerebral, y se la juega en el manejo de la hipertensión endocrina. Este paciente depende del neuromonitoreo. Si zafa, el insulto la injuria fue bien aguda, bien intensa, lo puede matar de hipertensión endocraniana, pero si zafa, capaz que hasta zafa el trasplante. Porque rápidamente empieza a sustituir el daño hepático y a veces hasta zafan del trasplante y el hígado no le digo que queda de integrum, pero no queda con una enfermedad hepática. En el otro extremo están los pacientes subagudos. El paciente subagudo se empieza a parecer al paciente con enfermedad hepática crónica. Empieza a traslocar el tubo digestivo y empiezan a infectarse. Estos pacientes, la principal causa de mortalidad cuando la encefalopatía aparece después de la 4ª semana son las infecciones intercurrentes, bacterianas y fúngicas. Bacterianas y fúngicas. Y el daño es un poquito menos intenso que acá. En agudo, este paciente no desarrolla encefalopatía, la desarrolla tardíamente. Infectan mucho. Pero raramente este hígado se va a restituir ad íntegro. Generalmente el daño es un poquito menos intenso, más prolongado en el tiempo, y ese paciente rara vez zafa de trasplantarse. Si ustedes me dijeran, si no te querés trasplantar, ¿qué es preferible tener esto? Pero ojo que esta tiene mucha mortalidad en agudo. Este paciente no se muere tanto en agudo porque empieza a desarrollar la encefalopatía tardíamente respecto a la ictericia, pero tiene muchos procesos infecciosos intercurrentes y generalmente necesita trasplantarse. Y ahí se da la peor combinación. Generalmente necesita trasplantarse porque vivís aislándole microorganismos en la orina, en la sangre. Entonces es medio complicado. Y en el medio, como todos los grises, el agudo tiene un resabio de la encefalopatía y ya empieza a tener infecciones intercurrentes. Esta clasificación es fundamental porque uno puede predecir qué le va a pasar o en qué tiene que jerarquizar. A este paciente en CTI es el neuromonitoreo. Con lo que tengan, no sé, con lo que hace. Tornillo de PIC difícil porque tiene tasa protromina muy baja, los neurocirujanos te van a poner un tornillo de PIC, entonces no.
una de las formas puede ser doppler transcraniano, y el manejo de la hipertensión endocraniana. Y este paciente, fundamentalmente lo que hay que hacer son rondas permanentes de cultivos y generalmente hacer antibiótico-terapia profiláctica, ¿tá? De amplio espectro, y a veces, como hablamos el otro día para la urosole crónica, antifúngico. Sigan. Bueno, ¿cuál es la conducta más adecuada con esta chiquilina? Alta, signos de alarma, control con 9 patograma y clase en 48 horas. Dijimos que no, ya le dimos tiempo, le dimos la posibilidad de irse a su casa y cuando vino peor. ¿Tá? Internación, control estricto de la aparición de signos de encefalopatía que todavía no tenía, contactar al centro de trasplante y la opción 3 es derivar al centro de trasplante. ¿Qué les parece? Bien. La 2 sería obviamente la más correcta. Ojo que a veces hay otras cuestiones que hacen que nosotros recibamos hepatitis agudas graves, aunque no estén fulminadas todavía. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que ustedes tengan a esta chiquilina en el CTI del SMI, que podemos ir a evaluarla ahí, podemos meterla, si tiene indicación de trasplante, podemos meterla en lista y si parece un donante, trasladarla al día del operativo, a que esté en Bella Unión. Donde después si se te clínicamente, empieza con encefalopatía, hay que ventilarla, se deteriora hemodinámicamente, en lo respiratorio no hace un traslado de 800 kilómetros ambuceándola, ¿no? Entonces hay veces que la lejanía del centro asistencial o hay departamentos donde no hay posibilidad de obtener cama en CTI, bueno, hace que aceptes un paciente que está un escaloncito por debajo en gravedad, pero que si vos dejás llegar al escalón necesario como para trasladarlo, capaz que es tarde y la condenás a que no pueda recibir la asistencia que da. Así que está bien, es contacto al centro de trasplante, la vemos en conjunto y vamos haciendo una evaluación de trasplante rápida, porque son pacientes que entran en lista diferencial del crónico, entran en lista de agudo, de falla hepática fulminante. Entonces esto sería la mejor opción. A veces, por otras cuestiones que van más allá de lo puramente clínico, necesitas recibirla un poquito. Bien. Y esto es lo importante. En la hepatitis aguda grave hay que hacer, suspender todo lo que venga tomando, salvo que esté tomando eso. Tenga hipotiroidismo y esté tomando T4 hace 20 años, no va a hacer eso. Pero suspender todo lo nuevo que esté tomando. Evalúas etiologías por si hay tratamiento específico, por eso a veces en la medicina, cuando los cuadros clínicos nos permiten tener tiempos, uno debería hacer las cosas en orden lógico y secuencial. Pido esto, espero los resultados, no me dio, pido esto otro, espero los resultados, no me confirma, pido lo otro. A veces acá estos pacientes, por eso habíamos pedido todo junto, lo viral, lo autoinmune, porque hay veces que no tenés tiempo. Entonces, verás las serologías virales, perdiste 48 horas en que te dijeran que no. Ahí pedí los anticuerpos, te demoran 48 horas más. Entonces, hay veces que estos pacientes no dan tiempo y uno tira la perdigonada de todos los exámenes clínicos. Por lo menos de las enfermedades más frecuentes. ¿Por qué? Porque algunas virales tienen tratamiento, porque las autoinmunes tienen tratamiento, y vos podés detener el daño y evitar que la paciente progrese. Y contactar al centro de trasplante, ya cuando es grave, para el centro de trasplante, o la podemos seguir en corto. ¿Por qué el contacto en ese momento? Como decíamos hoy, 10 a 15% evolucionan a fulminante, pero el gran problema es que no existen biomarcadores que ayuden a predecir cuáles evolucionan a fulminante. Ojalá hubiera, entonces, primera vez, un péptido natriurético que te dijera, mirá, esta hepatitis aguda grave se va a fulminar. No hay forma de saberlo, no lo sabemos. Entonces, en general, como no lo sabemos, tenemos que estar atentos. Y lo otro es que justamente el contacto precoz, sin lugar a dudas, está demostrado en estudios en cortes grandes de pacientes, que mejora el pronóstico porque está brindando la mejor asistencia y a veces la única alternativa terapéutica es el trasplante. Siguiente. Bueno, ¿cómo continuamos el estudio etiológico? Hasta ahora tenemos la chiquilina de 16 años, previamente sana, que debuta con hepatitis aguda, que vino a la primera consulta, la vieron, le pidieron todo, la mandaron a la casa, bien, pues le dijeron que volvieran 48 horas, volvió a las 48 horas, tiene todo negativo, lo autoinmune, lo viral, no tiene tóxico, hasta ahí estamos de acuerdo, recuerdan que era así, el hepatograma había aumentado mucho la bilirrubina,
El resto más o menos ahí, pero había caído la tasa de protrombina de 68 a 42%, ¿no? Entonces, habíamos definido que había que contactar al centro de trasplante, ¿ah? Y ver, ingresábamos, estábamos atentos a la aparición de elementos de encefalopatía y contactamos con él. Ok, perfecto. ¿Cómo seguimos? Todavía no tenemos etiología, no tenemos nada para atrás. ¿Hacían algo? ¿Está en sala? ¿Compartimos la praxis? Vamos, doctores. No, estamos todos de acuerdo en el corregir la crisis, ¿no? No está sangrando, no se corrige la crisis. Lo peor que podemos hacerle es corregirle la crisis y perder como marco de referencia la función la tasa de protrombina, pues después va a tener, si le paso plasma, va a tener plasma prestado. La tasa de protrombina se va al 80%, yo me voy a quedar tranquilo y en realidad el lío está noqueado. Entonces, no quiero perder un parámetro de referencia como es la tasa de protrombina, como parámetro de función, cuando es innecesario. Obviamente, si está sangrando, corregiré seguramente guiado por un Rotem lo que necesite. ¿Ah? Pero en principio no le hago nada. Es más, esta paciente con ingresa ni siquiera le pongo una vía. Nada. Ingreso para control. Esperar los exámenes y controlar. Bien. Pero tengo que definir qué más le busco, porque hasta ahora el A fue negativo, la serología del E fue negativo, el C fue negativo, los anticuerpos fueron negativos. Le pregunté a ella, al novio, a la madre, al abuelo, al vecino, no hay fármacos, no hay drogas, no hay nada. Estoy sin etiología, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le hago una biopsia por vía transugular, le hago una biopsia por vía percutánea, le solicito PCR para virus en sangre y materia fecal, y además ceruloplasmina, cupruria y lámpara hendidura. ¿Qué le suena? 10 caro el papel. Estoy buscando el Wilson eso, ¿no? Ceruloplasmina, cupruria, anillo Kaiser-Pleasure es la enfermedad de Wilson. Parece lógico, es una locura. La serología L medio negativa, le pediré PCR en sangre y materia fecal. Bien, esto es bastante, no se olviden que todavía la chiquilina no desarrolló encefalopatía, tiene 42, tampoco tiene 5 de tasa protrombina. No puede decir, bueno, me puedo dar el lujo de pedir algo más todavía y no invadirla, ¿no? PCR para virus C en sangre y materia fecal está bien, porque a veces en los casos agudos la serología demora un poquito en elevarse, pero antes de tener los anticuerpos antivirus E, voy a tener la viremia en sangre y materia fecal. Entonces, viremia en sangre y virus en materia fecal. Así que eso está perfecto. Y después, y esto es otro concepto muy importante, es, si yo descarto lo tóxico, lo viral y lo autoinmune, antes de decir que es indeterminada, voy a buscar otra etiología que puede debutar de forma aguda en pacientes pasada la edad pediátrica, en los menores, ¿no? A partir de los 5 o 6 años y hasta los 40 años un Wilson puede debutar de forma aguda. Así que pedir ceruloplasmina, cupruria y una lámpara de hendidura está bien porque el Wilson es un as bajo la manga en el que tengo que pensar. Obviamente que si tiene el cuadro completo de Wilson, que es además de la hepatitis aguda, anemia hemolítica, punción negativa, injuria renal, es redondito, pero a veces le necesitan con cuadros que no son completos, ¿no? Así que el Wilson hay que pensar. ¿Ah? Y ustedes van a vivir, muchas veces en CTI les habrá pasado, otra, en este contexto de licencia en Lozano, ¿no? Pero paciente que ingresa en una unidad cardiológica posinfarto o con una FA con baja tasa de bloqueo, se chocó, ver lo que se llama hepatitis isquémica aguda. ¿Ah? Paciente que estuvo chocado hace 24 o 48 horas, le piden unas rutinas, le sacaron hepatograma y tenés 8.000 de encima, ¿no? 8.000, 10.000 de encima, 15.000 de encima, tasa de protrombina que empieza a caer, y eso es el cuadro clínico también, una hepatitis aguda fulminante por hepatitis isquémica aguda. La salvedad es que esos pacientes, que seguramente se hizo la intervención oportuna para estabilizar la hemodinamia, a las 48 72 horas de ese pico espantoso de enzimas y de caída de la tasa de protrombina, se acomodan solitos. ¿Ah? Eso les pasó para pacientes así, para transaminasemias, pero a veces mucho más, a veces no,
La hepatitis isquémica realmente tiene enzimas mucho más que las hepatitis virales o que las hepatitis autoinmunes, y a veces hasta comprometen la tasa de proteína. Y después, estabilizado, vamos a suponer que le hicieron una cardioversión eléctrica, una FA que iba a 170 y el paciente en shock, lo patearon, se recupera rápidamente, empieza el hepatograma, tiene un delay, empieza a aumentar las enzimas, empieza a caer la tasa de protrombina y después se acomoda solito en 48 o 72 horas. Eso les digo porque lo van a ver recontra frecuente en CPI, sobre todo en niños cardíacos. Pero esto está bien, podemos pedir esto. Y después, entre estas dos, el que quiera hacer una biopsia, lo que tiene que saber es que con tasa de protrombina 42%, puntualmente con tasa de proteína por debajo de 50, con plaquetas por debajo de 50.000, no puede hacer una percutánea porque no tenés forma de garantizar la hemostasis local. Entonces podés hacer una transyugular, donde haces el acceso venoso, yugular interno derecho por abordaje anterior, ecoguiado, bajás por la yugular, te metés en cava superior, pasás por aurícula derecha, te metés en la cava inferior, suprahepática derecha y pinchas al hígado desde adentro. Las muestras que se obtienen son buenas y puedes tener un diagnóstico etiológico de forma 8 o 10 horas después de hecho, tenés que poner el diagnóstico, porque si estás haciendo una transyugular en la fulminante, el anatomopatólogo no tiene por qué venir al procedimiento, no es una extemporánea, pero sí tiene que saber que en algunas horas me tiene que dar bien. Yo creo que sí, que la 3 está bien, perfectamente se podía haber hecho. Lo que seguro, nunca vas a plantear una percutánea. Pasarle plaquetas y plasma para hacer una percutánea, no, transyugular. Sigo con el TP como parámetro de referencia de la función. Bien. Pensando, pedimos eso porque, insistimos, ¿no? Virales, indeterminadas son recontra frecuentes, autoinmunes, injuria hepática inducida por drogas y otras. Estas son las causas principales en las que hay que pensar. En otras, acordarse de Wilson, porque si no lo buscamos no lo vamos a encontrar. Y tiene tratamiento. Siguiente. Y esto es las causas en nuestro país en la primer corte. A ver. ¿Se borró? Nuestro medio son, cuando íbamos 8 o 9 años de trasplante con casi 40 pacientes evaluados por falla hepática fulminante, el 20% más o menos eran virales, casi un 18% eran indeterminadas, había como un 14% autoinmunes, y había un 15%, increíblemente, teníamos como un 15% de Wilson. No quiere decir que el Wilson sea más frecuente que los autoinmunes, pero se vio así en ese primer corte. Seguramente si hacemos un nuevo análisis cuando vayan 20 años de la historia del programa, se diluyen un poco más los Wilson. Pero como nos contaron varios Wilson seguidos, parece ser una causa muy relevante. No lo es, pero tampoco es excepción. Bien, el laboratorio de lo que pedimos. IgM para E, negativo. IgM para citomegalovirus, negativo. IgM para virus E. Perdón. Esto es citomegalo y Epstein-Barr. Y acá tenemos IgM para virus E e IgG negativo, pero el PCR fue positivo en sangre y materia fecal con la genotipificación fenotipo 3. La cupruria, que es la eliminación de cobre en orina, fue 6 veces por encima del límite superior de la normalidad. La celuloplasmina fue normal y el fondo de ojo con lámpara de hendidura descartó la presencia de anillo de Kaiser-Fleischer. La ausencia de anillo cuando está afectado el hígado no tiene ninguna relevancia, porque el anillo de Kaiser-Fleischer, que está mencionado en todos los textos que uno lee o puede leer de Wilson, es mucho más frecuente cuando hay afectación neurológica, no en la afectación hepática. Y un dato relevante, cuando tengamos una falla hepática fulminante, que sabemos que hay una necrosis hepática masiva, el hígado es un reservorio de cobre, de forma normal, no estoy hablando de depósitos exagerados de cobre, sino cobre normal hay en el hígado. Entonces, cuando se necrosa, que haya cupruria no me llama la atención. Y que la salida de ese cobre a la sangre haga bajar la celuloplasmina, tampoco es anormal. Entonces, todavía lo que complejiza más el diagnóstico es que en la falla hepática fulminante puede haber mucha cupruria y poca celuloplasmina y confundir aún más y pensarnos que tenemos un Wilson cuando no lo tenemos.
Entonces, el diagnóstico es hepatitis aguda grave por virus E, y bueno, parecería que sí. Esto es incuestionable. Está el PCR del virus en la sangre y en la materia. ¿Ah? Y esta cantidad de cobre eliminado en la orina nos puede hacer pensar que tengo una enfermedad de Wilson. Entonces, hola, hola, hola. ¿Ah? Entonces, como para definir cuál de estas dos son, en este caso en particular, siguiente. En este caso fuimos a la biopsia transyugular. ¿Ah? Y la biopsia transyugular demostró que había distorsión de la arquitectura lobulillar, con hepatocitos en degeneración y apoptóticos, colestasia intracelular, infiltrado inflamatorio mixto portal y periportal, con técnica de cobre negativa. En definitiva, esto, más allá de lo que te informen así, es hablarlo con el anatomopatólogo, contarle lo que está sospechando, contarle lo del PCR, no solo escribirlo, sino hablarlo. Y bueno, esto es una mini Ateneo por Zoom. ¿Qué les parece si esto es totalmente compatible con una E aguda? ¿Ah? No tenía nada de depósito de cobre, así que no era un Wilson. En definitiva, quedó como una hepatitis aguda grave por virus E. ¿Ah? Ahora tenemos cuantificación de la severidad grave, todavía no se fulminó, y capaz que no se fulmina, y además tenemos la etiología, virus E. El virus E podemos optar por dos conductas cuando el paciente está así. O lo esperamos a que lo resuelva, porque si no es una inmunodeprimida, seguramente desarrolla anticuerpos y logre controlar la enfermedad, o si nos parece que está grave o fulminante, podemos tener la opción de tratarlo con un fármaco que hay de altísima disponibilidad y barato en nuestro medio, que es la ribavirin. ¿Ah? Siguiente. Este aquí, que esta paciente estando en sala, en la evolución, y esto es real, alteración del sensorio, caída aún más de la tasa de protrombina, que llegó a ser incoagulable, ascenso de la bilirrubina, que se fue a 30, y descenso de las transaminasas. Y el descenso de las transaminasas acá tienen bien el ejemplo de que a veces no es lo que hay que mirar, porque el hígado está agotado, ya necrosó, ya no tiene más hígado viable para romper hepatocitos y aumentar la PG y la TGP. ¿Ah? Entonces, el problema es que acá bajaron las enzimas, pero concomitantemente se hundió el TP y aumentaron las bilirrubinas. ¿Ah? O sea que ese hígado claudicó completamente. ¿Ah? ¿Qué pasó a hacer ahora con la alteración del sensorio? Ahora se fulminó, ¿no? Falla hepática fulminante o hepatitis aguda fulminante, ¿no? Conducta, ahí sí, traslado a centro de trasplante, valorar ingreso a sala de cuidados moderados o UCI, no estaba como para ventilar, estaba con cierta alteración del sensorio. ¿No? Tratamiento específico, en este caso se decidió ponerle ribavirina, tratamiento de soporte y sobre todo neuromonitorización. ¿Qué vamos a hacer? Y acá hay un dato que es relevante. Todos tenemos la impresión o la intuición que hacer cuando tenemos un paciente, sobre todo en los crónicos, en los cirróticos, hacer amonio como para confirmar si tienen encefalopatía hepática. A veces pedimos, ¿no? Amonio. Amonio. Y en realidad en la encefalopatía hepática, si tenés en claro que el paciente está cirrótico, tiene un cuadro clínico característico, y no cabe mayor duda que es una encefalopatía hepática y que el amonio va a dar un poco elevado. Pero en realidad, en lo que refiere a la encefalopatía hepática, los diversos grados que podamos tener, los diversos valores de amonio que podamos tener, no tienen implicancias terapéuticas o pronósticas en el crónico. En agudo, si tenemos una encefalopatía grado 1, ¿no? Como puede ser esta chiquilina, que todavía no desarrolló flapping, está un poco más letárgica, un poco bradicíquica, medir el amonio arterial tiene valor pronóstico. Pues si tenemos un amonio arterial mayor a 150 micromoles por mililitro, esa paciente en las próximas horas va a empeorar la encefalopatía y va a desarrollar encefalopatía 3-4 con necesidad de protección de ventilación para protección de vía aérea. ¿Ah? Así que en estos casos, hacer un amonio arterial con un punto de corte en 150 es interesante porque te da, tiene implicancias pronósticas y ya te la ves venir qué va a pasar. Te da 40, 50 de amonio arterial, ok, capaz que le empiezo el tratamiento de la encefalopatía, que es igual que mi crónico, le pones la ampulosa, le pones rifaximirina y le esperas a que me la desarrolle, la antimicrobianos profilácticos, ahí se define, en la falla hepática fulminante hay que poner antibiótico-terapia empírica profiláctica, y el soporte hepático artificial hay que discutir
Antes hacíamos Prometheus, ahora en lugar de hacer Prometheus, cuando el paciente agrega injuria renal y queremos además eliminar toxinas que se transportan de forma conjunta con la albúmina, se puede agregar a cualquier aparato de diálisis un circuito adicional de albúmina y dializarlo con un circuito que permita la eliminación. El amonio se mueve con la diálisis común, pero hay otras toxinas y otros reactantes que solamente se pueden eliminar si la diálisis tiene un circuito adicional de albúmina. Y es lo que llaman el sistema de soporte hepático artificial. Se hace en este hospital. A una chica que tuvimos internada, que ahora está trasplantada, por algo crónico, pero se hizo diálisis lenta, diálisis lenta con un circuito adicional de albúmina. El soporte hepático artificial no es más que eso, es un sistema dialítico que asocia un filtro adicional con albúmina para remover sustancias que el hígado no puede depurar, además de la. Y esto es lo otro interesantísimo para ustedes como intensivistas, los criterios de trasplantabilidad de una falla hepática fulminante. ¿Toda falla hepática fulminante, si no se trasplanta, se muere? No. Pero hay algunas que sí, que si no se trasplantan, se mueren. ¿Cuáles son los mejores scores para discriminar qué paciente debe sí o sí ingresar a lista de trasplante? Clichy, franceses, y King's College, que son del Reino Unido. Cualquiera de los dos utilizamos. Utilizamos por comodidad siempre King's College, que ahora es King's College, que ahora lo vamos a ver. Y estos son los criterios que definen la necesidad de ponerlo en lista de emergencia, trasplante a un paciente con falla hepática pulmonar. Pasa a la siguiente. Fíjense si será, acá están los de King's College y acá están los de Clichy. Los de King's College, a ver, los de King's College, si será frecuente el paracetamol en el hemisferio norte, que tienen diferenciado lo que es para la falla hepática por paracetamol de las que no son por paracetamol, con criterios diferentes. Vamos a lo global, la acute liver failure que no es R mayor a 6,5 ya te pone en criterios de King's College de necesidad de trasplante. O 3 de los siguientes 5. La etiología indeterminada o la hepatitis inducida por drogas, tener menos de 10 años o más de 40, el intervalo ictericia encefalopatía mayor de 7 días, una bilirrubina mayor a 300 miligramos de decilitro, o un INR mayor a 3,5. Por ejemplo, esta chiquilina tenía un INR que se había ido a más de 3,5, tenía una bilirrubina que se había ido como a 30, o sea que es mucho más de 300, ya te digo, 300 más o menos, 17 para miligramos de decilitro, tenía un intervalo ictericia encefalopatía mayor a 7 días y una etiología, tenía estos tres. Y si vamos a los criterios de Clichy, la confusión el 4, esto es con cualquiera de estos tres, ¿no? Factor 5 menor de 20, cuando la edad es menor a 30 años, o factor 5 menor a 30 cuando la edad es mayor de 30 años. Nosotros no usamos esto, tenía 3 criterios de trasplantabilidad, ingresó a lista de espera para trasplante de emergencia. Estos son los criterios de King's College que creo que son fundamentales como para rápidamente definir cuando tienes una falla hepática fulminante si este paciente necesita trasplantarse o no. Lo que tiene de bueno estos criterios para discriminar el que no necesita trasplante. Nunca, cuando no tiene King's College, va a necesitar trasplante. Que alguno se te cuele, que capaz que les va bien sin trasplante, y el King's College exagere y te lo mete en lista, puede ser. Pero discrimina muy bien al que no necesita trasplante. Y eso es lo bueno que tienen los criterios. Bien. Después que dijimos, el paciente tiene criterio de trasplantabilidad, tenemos que decir hasta cuándo. ¿Cuándo hacemos la limitación del esfuerzo terapéutico? ¿No? O la adecuación del esfuerzo terapéutico. Que en realidad, si tiene una falla hepática fulminante, tiene criterio de trasplantabilidad, y me parece que no lo voy a trasplantar porque está muy grave, en realidad tengo que suspender terapia, ¿no? Porque bueno, si solo zafa con trasplante, y el trasplante no es una realidad porque está demasiado enfermo, tengo que suspender todo. Y acá lo tengo. El muy enfermo para trasplante, ¿cuál es?
cuando el paciente con falla hepática fulminante, con criterios de King's College para trasplantar, desarrolla signos de muerte cerebral, una PIC más de 50 de forma sostenida, o una presión de perfusión cerebral menos de 40, pupilas midriáticas fijas, signos de parada circulatoria en el Doppler transcraniano. Ahí, si le cambiamos el hígado en ese momento, se va a morir con un hígado inmaculado. ¿Ah? Y nos pasó. ¿Ah? Nos pasó. Y contraindicaciones relativas, que no quiere decir que no lo hagamos, y hay que realmente discutir la oportunidad es cuando están en shock refractario o cuando hacen una complicación que no es frecuente, pero que puede ocurrir, que es la pancreatitis hemorrágica. Esto no quiere decir que no se puedan trasplantar, pero una paciente en shock refractario, llevarla a un trasplante hepático es como complejo, ¿no? Hay que discutir muy bien, obviamente ustedes como intensivistas, nosotros desde el equipo de trasplante y fundamentalmente los anestesistas que van a tener que tener a esta paciente durante 6-8 horas de una cirugía mayor lo más estable posible desde el punto de vista hemodinámico, a pesar de estar en shock refractario. Estos pacientes van con azul de metileno, todas esas mojos de manejo del shock refractario, ¿no? Pero sepan que hay que parar cuando pasa esto es discutible, pero cuando pasa esto hay que decir, ¿ah? Le brindaste todas las posibilidades del neuromonitoreo, el tratamiento de la hipertensión arterial y mantiene esos valores, o tiene signos de parada circulatoria en el Doppler y las pupilas midriáticas fijas. Acá hay que bajar las chandas, bajar las cortinas, no se puede trasplantar, por más que esté estable hemodinámicamente, desde el punto de vista respiratorio, porque no va a recuperar el estatus neurológico normal y se va a quedar en coma con un hígado. ¿Ah? Siguiente. Por lo tanto, mensajes importantes de este tema es que en todo paciente que tiene una hepatitis aguda se debe solicitar tasa de protrombina con INR y realizar examen neurológico para valorar la función hepática y categorizar el riesgo. Y si ustedes ingresaron a la paciente previo a haber desarrollado el fallo fulminante, ya con la caída de la tasa de protrombina, por lo menos en un intermedio, el examen neurológico por lo menos se hace 2 veces al día, para la búsqueda de elementos subjetivos encefalopáticos. Todo paciente con hepatitis aguda grave debe ser internado, con control estricto de signos precoces de encefalopatía. Se deben suspender los tóxicos, valorar posibles etiologías de forma rápida y contacto con el centro de trasplante. A veces traslado, como decíamos hoy, sí, por cuestiones más allá de lo clínico, que puedan dificultar después un traslado ulterior. Y la falla hepática aguda o hepatitis fulminante es una entidad infrecuente, pero de alta mortalidad. El reconocimiento y la derivación precoz impactan la sobrevida. El trasplante es la medida terapéutica en los casos más graves, pero deben evaluarse los criterios de su utilidad. Saber cuándo tengo que parar. Y esto es muy importante para ustedes, porque hasta cuándo lo aguantamos. Y bueno, mira, si solamente mejora trasplantándose por esta condición neurológica, no tiene indicación de trasplante, también no hubiese adecuado el fototerapia. ¿Ah? La última. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Embole. O un embole. Sí. Mm. Bien. En la primera no lo puse, pues contraindicación, una infección intercurrente que esté en curso, en general es contraindicación para cualquier trasplante en agudo o para un trasplante electivo. Salvo, yo creo que lo comentamos el otro día, la PBE, si vas 3 días de antibiótico, bien dirigido en una PBE es, si el cultivo es negativo, una cefalosporina de tercera, o si el cultivo es positivo, adecuado al CAP. ¿Ah?
en una PB con 3 días de antibiótico se puede trasplantar. El resto de las infecciones, lo que se pide es que además de haber completado el tratamiento antibiótico, demuestres que hay una disminución de la reactante fase aguda, si es una neumonía que tenga una mejoría de la consolidación, ¿no? Hemocultivos negativos en una bacteriemia, ¿no? Entonces, lo infectológico generalmente constituye una contraindicación transitoria, ¿no? Estar infectado no significa que no lo puedas trasplantar, pero para muchas infecciones, generalmente requerís tratamiento completo con un antibiótico adecuadamente dirigido, que tengas parámetros clínicos y analíticos de mejoría, y si tuviste cultivos positivos, negativización de los cultivos, salvo la PBE, que es con mucho menos. Y lo otro es como tal cual vos decís, cuando te cabe la duda si la caída de la tasa de protrombina es por colestasis, por la falta de bilis en el tubo digestivo que impide la absorción de la vitamina K, y al impedir la absorción de la vitamina K, el hígado no sintetiza, pero no por falla, sino por falta de sustrato. Ahí el factor 5, que no es vitamina K dependiente, te va a demostrar, a ver, podías hacer dos cosas. La prueba de la vitamina K, en realidad puedes perder tiempo, porque tenés que administrar vitamina K en 3 dosis consecutivas cada 12 horas, o sea que le haces tiempo cero, le hago vitamina K ahora una ampolla. En 12 horas le hago otra, no es al día, antes se decía en 3 días consecutivos, en realidad cada 12 horas. Tiempo cero, a las 12 horas y a las 24. Ahí tenés 3 ampollas de vitamina K. Y a las 12 horas de la última administración, haces una clasificadora. Si corrigió la tasa de protrombina, y bueno, muy probablemente es por colestasis, porque la vitamina K no te mejora la función hepática, lo que te hace es corregir un déficit de un sustrato, ¿no? Entonces puedes hacer eso, que es cuando tenés tiempo. Y si no, pedís un factor 5. El factor 5, ojo, lo que sí tiene que quedar en claro, al laboratorio, que no sea Leiden, porque si después nos vuelven locos porque está demorado, y fue al laboratorio de hematología para le hicieron factor 5 Leiden, no quiere para nada, taparon un huevo, y no sirvió para nada. Pero el factor 5 como factor de la coagulación no vitamina K de P. Pero lo que dijiste tal cual. Vos podés tener una ictericia obstructiva, 40 de protrombina, y no está en falla, amigo. Cuando tienes una piedra en el coledo, cuando no le llega bilis, no absorbe, son las clásicas que se corrigen con vitamina K.